nombre es Delfina Galván, soy la bibliotecaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna y comisaria de la exposición que hemos organizado en nuestro centro con motivo de la celebración del Día del Libro y que lleva por título Semillas y Letras, Historia de la Agricultura en Tenerife a través de los documentos escritos. La exposición tiene por objeto exhibir un conjunto de publicaciones y de textos esenciales para comprender la evolución histórica de la agricultura en Tenerife desde la primera presencia humana hasta la actualidad. Se estructura en 7 áreas temáticas que se corresponden con los grandes ciclos agrícolas que se han venido desarrollando en la isla de Tenerife desde época prehispánica. El primero de los paneles se refiere a la agricultura antes de la conquista. Gran parte de lo que sabemos sobre la población aborigen de la isla se debe a los relatos escritos por los europeos que llegan a Canarias en los siglos XV y XVI. En sus obras señalan la práctica de la agricultura entre los guanches, indicando las especies cultivadas, sus nombres en lengua aborigen, así como la forma de trabajar la tierra. La arqueología ha verificado la existencia de los cultivos citados en las fuentes escritas, como la cebada, el trigo, las habas, las arvejas o incluso la vid, así como la presencia de higueras y el consumo de dátiles en época prehispánica. En la vitrina se exhiben algunas de estas fuentes escritas, entre ellas una copia de la historia de la conquista de las 7 islas de Gran Canaria de Abreu Galindo y otra de la historia del origen y milagros de Nuestra Señora de Candelaria de Alonso de Espinosa, ambas de 1848. No menos importante es el libro original de las Antigüedades de las Islas Afortunadas de Gran Canaria del poeta Antonio de Viana de 1604. Otro texto esencial es el de las datas de Tenerife, en el que se recogen los títulos referidos a los repartos de tierras efectuados tras la conquista por el adelantado Alonso Fernández de Lugo. Por último, se exponen algunas publicaciones recientes en las que se plasma el estado actual de la investigación sobre los distintos aspectos de la sociedad aborigen de la isla a partir de los hallazgos arqueológicos y la interpretación de las fuentes citadas. El segundo de los paneles está dedicado a la caña de azúcar. Fue este el primero de los cultivos de exportación implantados en la isla de Tenerife y su etapa de auge se limitó a la primera mitad del siglo XVI, arruinándose por la competencia del azúcar brasileño y antillano. El conocimiento sobre esta etapa histórica es posible gracias a las fuentes escritas de la época, que han permitido identificar a los promotores del negocio azucarero, localizar las zonas de plantación de la caña de azúcar y conocer con detalle las exigencias del cultivo, además de las técnicas de elaboración del azúcar en los ingenios. Entre los textos que se exhiben en la vitrina, cabe citar la descripción del cultivo de la caña que realiza el comerciante inglés Thomas Nichols en 1583. También han de citarse los acuerdos y ordenanzas dictadas por el antiguo cabildo de la isla, mediante los que se regulaban los distintos aspectos de la vida económica, social y política de la comunidad, destacando el interés que siempre mostró el gobierno insular por ordenar la actividad agrícola y la producción azucarera. Los protocolos notariales o conjuntos de escrituras firmadas por los escribanos públicos del siglo XVI han servido de base para la gran mayoría de los estudios actuales sobre la historia del azúcar en Tenerife. Aportan información muy diversa sobre el cultivo de la caña, la organización de los ingenios o la exportación del azúcar a los mercados europeos. El área temática se completa con la exhibición de la maqueta de un ingenio azucarero, cedida por Tamara Capel, y de moldes cerámicos para la confección de rapaduras, pertenecientes a los fondos del Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
El siguiente panel está dedicado al vino, que desde el primer momento se consolidó como el sector productivo más próspero de la isla hasta el siglo XIX. El Malvasía y los Vidueños se exportan masivamente al Reino Unido, así como a las colonias españolas y británicas del continente americano. La pérdida de estos mercados exteriores, debido a la competencia de los vinos portugueses y peninsulares y la virulencia de las plagas que afectaron a los viñedos de la isla, provocaron la decadencia de los vinos de Tenerife, que solo en fechas recientes comienzan a recuperar su antiguo esplendor. Entre los documentos que se exhiben han de citarse dos informes de finales del siglo XVIII, en los que se describen las técnicas de cultivo y de producción desarrolladas en la isla de Madeira, cuyos caldos gozaban entonces de extraordinaria fama. Ambos fueron recabados con la finalidad de instruir a los cosecheros locales para mejorar la calidad de un vino isleño que en aquella época se encontraba en franca inferioridad frente a sus competidores portugueses. Entre las piezas que acompañan el repertorio bibliográfico cabe citar una botella original de Malvasía de 1790 y propiedad de don Fernando del Hoyo Solórzano Monteverde, además de una cantimplora en madera cedida por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, empleada habitualmente por los jornaleros agrícolas de la isla para transportar su ración diaria de vino, consumida en el ejercicio de sus faenas en el campo. El siguiente panel está dedicado a la producción de cochinilla, que supuso una de las etapas de mayor crecimiento económico de la historia de Canarias entre 1830 y 1880. Este insecto desarrolla su ciclo vital sobre las hojas de la tunera y su explotación a lo largo de la historia se ha debido al aprovechamiento del ácido carmínico que llena su cuerpo y que se ha utilizado como producto tintorio. Muy bien adaptada al clima canario, se convirtió en un producto de exportación que generaba una altísima rentabilidad. Sin embargo, el descubrimiento de los tintes sintéticos, mucho más baratos, acabaron con la cochinilla y provocaron una terrible crisis económica en el archipiélago. En la vitrina se expone el manual de Santiago de la Cruz y Juan de Megliorini, responsables del cuidado y aclimatación de las primeras tuneras infectadas con cochinilla que llegan a Tenerife en 1825. Contiene las instrucciones para aquellos cosecheros que pretendieran iniciarse en su explotación, detallándose el proceso de cultivo, así como el tratamiento posterior de la grana una vez recolectada. La historia de la cochinilla en Canarias se documenta en diversos trabajos de investigación. Algunos son coetáneos de la etapa de auge de la cochinilla, como el de Mariano Raimundo de 1876. Otros son más recientes, como el estudio desarrollado por Enríquez Martorell en 1986. Entre los objetos que se exhiben en la vitrina ha de citarse la cuchara para recoger cochinilla o los saquitos de rengue, llamados popularmente chorizos, en los que se introducía la cochinilla madre antes del desove, para luego ser depositados sobre las hojas de las tuneras y provocar así la implantación de las crías del insecto. Los cultivos de exportación que se introducen en la isla en el siglo XIX y que alcanzan su máximo apogeo productivo en el siglo XX constituyen el motivo de los siguientes paneles. El plátano ha sido el cultivo canario por excelencia desde principios del siglo XX, además de ser reconocido como uno de los símbolos de la identidad de las islas. Serán los británicos los que impulsen las primeras plantaciones en el Valle de la Orotava, en la Isla Baja y en Adeje. En las décadas siguientes, las plataneras se extendieron ampliamente por las zonas costeras del norte y del oeste de Tenerife. Las exportaciones de plátano han estado sujetas a continuos vaivenes motivados por la coyuntura internacional. Los mercados europeos se perdieron definitivamente a partir de 1978 y en la actualidad es la demanda peninsular la que ha hecho factible la pervivencia del cultivo en Canarias.
Entre los documentos que se exhiben en la vitrina, hemos de citar el ejemplar de 1860 del Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, de Vida y Clavijo, que contiene la primera descripción botánica del plátano canario. El artículo de Jan Catcliffe, publicado en 1898 en la revista The Windsor Magazine, bajo el título Banana Farming, constituye una de las descripciones más antiguas sobre el cultivo comercial del plátano en las islas por parte de empresas británicas. De interés resulta también el libro de Capote Jiménez, editado en 1932, que pasa por ser uno de los escasos manuales agronómicos de que dispusieron los cosecheros locales en las primeras décadas del siglo XX y que contiene instrucciones precisas para el cultivo del plátano. Entre los objetos que se exponen ha de citarse el marcador de piñas, que se empleaba para indicar el estado de maduración de los racimos y prever su fecha de recolección. También se exhibe la réplica de un guacal. Esta especie de jaula de madera es el tipo de embalaje más antiguo para el transporte de las piñas de plátano en los barcos fruteros. Ha sido expresamente fabricado por la Cooperativa Agrícola FAS para nuestra exposición. La trayectoria histórica del cultivo del tomate es menos conocida que la del plátano, aunque en muchos aspectos su importancia cualitativa ha sido superior a este. En algunos momentos ha sido el producto de exportación más importante de Tenerife. El gran impulsor de la producción tomatera en la isla fue el británico Henry Walson, que en 1888 envió a Londres la primera remesa de tomates cosechados en su finca de Adeje. La experiencia sirvió de ejemplo a numerosos propietarios isleños que vieron la posibilidad de poner en valor sus extensos terrenos costeros. Entre las obras que se exhiben destaca el trabajo de Godínez Díez, de 1916, en el que se analizan los beneficios que los ámbitos costeros del sur de Tenerife podían ofrecer a una eventual explotación tomatera. Uno de los manuales más completos que han analizado la evolución histórica del cultivo del tomate es la obra de Villalba Moreno, editada en 1978. En ella se abordan aspectos tanto agronómicos y de descripción del proceso de cultivo como los relacionados con la exportación y las condiciones laborales en el sector. No menos importantes son los trabajos referidos a las plantaciones tomateras del sur de la isla, elaborados a partir de los testimonios orales de antiguos peones. Las publicaciones de Sabate Bell y de Chinea Oliva reflejan de forma fidedigna la dureza de las condiciones de vida en estas fincas sureñas, las sufridas jornadas de 24 horas en los empaquetados, la preponderancia del trabajo femenino o la vida cotidiana en las cuarterías son un aspecto muy poco conocido de nuestra historia reciente. Se exhiben además 2 calibradores de tomates para su clasificación por tamaño en los empaquetados y algunas réplicas de las etiquetas utilizadas en las cajas de tomates de exportación. El siguiente panel aborda el cultivo del tabaco, que no pudo competir con la rentabilidad de la cochinilla a lo largo del siglo XIX. Con su ruina a partir de 1880, el tabaco conoció unos años de cierta prosperidad, aunque con importantes dificultades para su introducción en la España peninsular, donde este producto canario, considerado como extranjero, nunca llegó a afianzarse. La pugna entre los cosecheros isleños, que intentaban evitar las importaciones foráneas de hojas de tabaco, y la industria tabaquera local, que buscaba disponer de la materia prima más barata posible, aunque fuese extranjera, culminó hacia la década de los 60 con la desaparición progresiva del cultivo en Tenerife. En las vitrinas se exhiben sendos textos de 1861 y 1862 promovidos por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas y por el cosechero tinerfeño Víctor Pérez. Ambas publicaciones
perseguían resaltar la trascendencia económica que este cultivo podía llegar a tener en las islas, así como ayudar a su difusión y buen cuidado agrícola. Las dos publicaciones restantes que se exponen, de Andrés y Jorge Arnaldo y de Luxán y Meléndez respectivamente, efectúan un repaso de la evolución histórica del tabaco desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, abarcando tanto lo referido al cultivo como la industria tabaquera en las islas. Entre los objetos que acompañan a estos documentos ha de citarse la tabla utilizada para fabricar puros y la chaveta o cuchilla con la que se cortaban las hojas de tabaco. El siguiente panel aborda la realidad actual de la agricultura en Tenerife y sus perspectivas de futuro. La incorporación de España a la Unión Europea y la aplicación de la normativa europea han obligado a modificar muchas de las prácticas de protección fitosanitaria y de fertilización de cultivos. La difícil competencia de otras áreas y países productores y de otros sectores económicos como el turismo o la construcción, junto con la aparición de nuevas plagas y enfermedades en los cultivos, han provocado un claro retroceso de la superficie cultivada en Canarias en los últimos años, la más baja de todas las comunidades autónomas españolas. En este marco de incertidumbre, la agricultura canaria ha emprendido un importante proceso de modernización tecnológica, con mención especial en lo referido a técnicas de riego y abonado localizado, así como respecto a las tecnologías de desalación, depuración y reutilización de agua. Entre las publicaciones que se exhiben, han de citarse los trabajos referidos a los ensayos sobre nuevas especies y variedades cultivadas. Es el caso del mango del lichi entre los frutales tropicales o de las proteas en el subsector ornamental. Otros trabajos recogen los efectos de la aplicación de los programas POSEI y del incremento de la demanda interior a la hora de potenciar la producción local de hortalizas, así como las nuevas tecnologías de manejo post cosecha y de procesado mínimo. Los últimos paneles de la exposición están dedicados a los cultivos tradicionales, que han proporcionado el sustento diario a buena parte de la población isleña, que hasta fechas relativamente recientes ha vivido de forma mayoritaria en el medio rural. Localizados en las medianías de la isla, los principales cultivos tradicionales de Tenerife han sido los cereales y la papa, complementados con las legumbres, las hortalizas y los frutales, en especial la higuera. Muchos de estos cultivos, como el trigo o el centeno, tienden a desaparecer. Otros presentan un estado semisilvestre, como el caso de los almendreros, y solo la papa continúa apareciendo como un cultivo vivo al que se le dedican los mejores suelos de las medianías de la isla. Algunas de las publicaciones que se exhiben datan de principios del siglo XIX y son obras de ilustrados que persiguen la mejora de la agricultura en la isla mediante tratados y cartillas agrícolas que tienen por objeto la formación de los agricultores isleños. Entre estas obras, de carácter didáctico, han de citarse el magnífico Librito de la Doctrina Rural para que se aficionen los jóvenes al estudio de la agricultura, de Vidal Clavijo, de 1807, o las Lecciones Elementales de Agricultura de Juan Bautista Baundini, de 1816. Otros textos son de finales del siglo XIX y su publicación coincide con la grave situación económica derivada del hundimiento de la cochinilla. En la obra de Amado Zurita, de 1893, se apuesta por centrar los esfuerzos en los cultivos tradicionales, mientras que Enrique Madan plantea hacia 1900 la posibilidad de introducir el cultivo de la remolacha en la vega lagunera. El trabajo de Godínez Díez, de 1917, describe el amplio elenco de cultivos que pudieran tener salida en las islas, así como las mejoras técnicas y organizativas necesarias para paliar la severa crisis exportadora que afectaba a Canarias durante la Primera Guerra Mundial. A título de curiosidad, se exhibe una reproducción del cuaderno de campo de Manuel de Osuna y Van den Hede, en el que figura un plano de la ubicación de los distintos cultivos tradicionales, con sus nombres vernáculos, en una finca de su propiedad localizada en Anaga. El original se conserva en el Archivo Municipal de La Laguna. Entre las publicaciones actuales hemos de citar el trabajo de Sabatebel, Perdomo Molina y Afonso Álvarez,
de 2008, en la que se explica el papel y metodología de análisis de las fuentes orales en el estudio de los sistemas agrarios tradicionales. O el reciente trabajo de Sabatebel, de 2011, El país del pargo salado, naturaleza, cultura y territorio en el sur de Tenerife, que pone de manifiesto la capacidad desarrollada por la población sureña para sobrevivir en un difícil contexto económico y natural. Entre las piezas que acompañan a los libros expuestos se encuentra una muestra de la colección de semillas del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, dependiente del Cabildo Insular, así como una maquila o recipiente con el que se medía la parte de grano que se reservaba el molinero como pago por la molienda, seguida también por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife.